pues bueno, presentar lo que es la estimulación magnética transcraneal. En realidad no es un tratamiento nuevo o novedoso en medicina. Sin embargo, acá en Jalisco, en Guadalajara, pues hay pocas personas que están familiarizadas con este método de tratamiento. Recientemente me involucré como miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y la idea de esta sesión es presentar a las personas que tengan algún problema de salud mental, a las familiares o incluso a terapeutas, pues esta relación que existe entre esta forma de tratamiento, entre el cerebro, la mente, los tratamientos actuales que existen, la terapia magnética transcraneal, las indicaciones, la efectividad que tiene reportada y los efectos secundarios potenciales. Compartirles brevemente acerca de que existen múltiples circuitos cerebrales que ya tenemos conocidos afortunadamente por las neurociencias, que nos permite entonces verificar qué tipo de síntomas se correlacionan mejor con ciertas áreas cerebrales. Típicamente hemos visto que hay síntomas que responden a cierto grupo de medicamentos, hay otros medicamentos que no ayudan a cierta clase de síntomas. Estas enfermedades cerebrales pues son enfermedades complejas que todavía nos falta mucho por aprender, por investigar, pero afortunadamente tenemos varios recursos de tratamiento, ya no nada más los farmacológicos, sino darles a conocer lo que significa la neuromodulación y particularmente la estimulación magnética transcraneal. Estos son los tratamientos convencionales que se suelen utilizar en la medicina y en la psiquiatría, ¿no? Todos conocemos varios medicamentos, psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, y esto su función principal pues va a ser neuromodular, pero de una manera química, a través de ciertos receptores cerebrales, que ya tenemos cada vez mejor evidencia de cómo funcionan los tratamientos. Sin embargo, no son las únicas formas de tratamiento que existen para los problemas de salud mental. Existe, por ejemplo, también la terapia electroconvulsiva, la cual sigue siendo una de las terapias más efectivas para varios problemas de salud mental graves. Existe también la estimulación magnética transcraneal, que es de la que hablaremos el día de hoy. Existen otras formas de neuromodulación como la terapia eléctrica de corriente directa. Sin embargo, todos estos tienen mecanismos en donde confluyen principalmente en modular esta corteza cerebral que le llamamos nosotros la corteza dorsolateral prefrontal del lado izquierdo, es la que principalmente se asocia con síntomas de depresión, con síntomas de pobre control del pensamiento, con síntomas de ansiedad. Vamos a ver un poco más acerca de esto. En la neuromodulación, pues existen muchas formas de tratamiento no farmacológico. Está la estimulación cerebral profunda, que es un tratamiento quirúrgico, en donde son neurocirujanos los que tienen que insertar estos estimuladores cerebrales profundos, y con ello, pues bueno, una serie de complicaciones, de riesgos, pero sigue siendo efectiva para formas de depresión muy graves que no responden a otro tipo de tratamientos. Y la terapia de estimulación de corriente directa transcraneal, la cual también ya tiene sus indicaciones para depresión resistente a tratamiento, y el día de hoy hablaremos acerca de esta modalidad con la estimulación magnética transcraneal, la cual, si vemos aquí sus aplicaciones, podemos ver que ya está aprobado o que ya tiene una indicación muy clara para depresión, para migraña, para trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, cada vez más evidencia tenemos acerca de su uso en el trastorno de estrés postraumático, en ciertos síntomas de la esquizofrenia, en los trastornos por consumo de sustancias, principalmente tabaco, alcohol. Ya existe también algo de evidencia, algunos ensayos de su aplicación en los trastornos por consumo de metanfetaminas, del cristal, y en tinnitus, que es este sonido que se está escuchando continuamente en algunas personas. Y bueno, está también la estimulación de nervio vago como otra modalidad de neuromodulación. Esto lo menciono porque no es la única forma, ya tenemos cada vez más estudios. Sin embargo, en este momento la más accesible y la que más ha avanzado en velocidad por su seguridad y su efectividad es la estimulación magnética transcraneal. ¿De qué viene la estimulación magnética transcraneal? En realidad es esta bobina que generan campos magnéticos, y estos atraviesan el cráneo y estimulan las neuronas. Este magnetismo genera, por una ley física que es de la ley de Faraday, que los campos magnéticos van a generar corrientes eléctricas a su vez en las neuronas. Esto
va a generar entonces esta estimulación muy puntual de lugares, de sitios muy específicos de neuronas. Típicamente para los trastornos mentales utilizamos esta estimulación magnética en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Entonces atraviesa el cráneo, la persona está despierta, eso es importante mencionar, la persona no necesita anestesia, no se siente nada muy particular, puede ser que al principio se sienta como si estuvieran tocando o palpando un poco esa zona de la cabeza, pero lo importante aquí es que estos campos magnéticos sí atraviesan el cráneo, las meninges y llegan a la corteza cerebral y dependerá de algunos equipos, hay algunos que son muy superficiales y hay otros que sí pueden llegar hasta regiones profundas del cerebro, como es el equipo que vamos a tener próximamente para poder ofrecer este tipo de tratamientos. Esta es una imagen que podemos ver cómo es que las áreas cerebrales están activas o no, y podemos ver que en un cerebro que tiene depresión hay ciertas regiones del cerebro que parece que están secuestradas, como si no estuvieran activas o no estuvieran operando, funcionando de tal o cual manera. Sabemos hoy en día que la psicoterapia y que tratamientos farmacológicos pueden ayudar a reactivar estas zonas. También la terapia de estimulación magnética transcraneal ayuda para volver, digamos, como a despertar, para poder volver a activar estas zonas cerebrales que previamente estaban hipoactivas o secuestradas. En este esquema vemos aquí a la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, y la cual vemos que tiene múltiples conexiones. Realmente no solo estimulamos estas neuronas. Hoy en día no pensamos solamente en un grupo de neuronas, sino lo pensamos como grandes circuitos cerebrales en donde si yo estimulo algunas neuronas, voy a estimular otras a distancia, inclusive a grandes distancias en el tallo cerebral, que es donde se generan muchos de los neurotransmisores que utilizamos en psiquiatría, que modificamos con los fármacos, los inhibidores de la recaptura de serotonina, entre otros grupos de medicamentos. ¿Qué hace entonces al estimular esta corteza dorsolateral izquierda? Es que vamos de alguna manera a activar el tono o la fuerza que tiene esta corteza cerebral para modular estas otras regiones. Por ejemplo, típicamente estas regiones de la amígdala, del hipocampo, la corteza orbitofrontal, tienen mucho que ver con la regulación del estado emocional, de la ansiedad, de la tristeza, de la pérdida del interés o de las actividades que podríamos hacer del día a día. Estas regiones del cerebro, la amígdala, es posible que esté muy activa, hiperactiva o encendida, y que por otro lado nuestra corteza prefrontal dorsolateral no logre inhibirla o no logre tener un control para poderla apagar o para poderla regular o modular. Eso es lo que hace entonces esta estimulación magnética transcraneal, volver a activar estas regiones cerebrales para que tengan un mejor control y dominio sobre nuestro movimiento, sobre nuestras funciones mentales, que la velocidad de las mismas, sobre el control de cierto tipo de pensamientos, que en ocasiones es muy frecuente que las personas mencionen que no pueden controlar ciertas ideas catastróficas o que se estén diciendo a sí mismos connotaciones negativas. Y por otro lado, estas funciones que vemos muy frecuentemente asociadas a la depresión o a la ansiedad, como los problemas del sueño, del apetito o inclusive el nivel de energía que podemos tener. Parece una maravilla, sin embargo, tiene sus limitaciones, tiene sus indicaciones. Esta clase de terapia debe de ser prescrita por alguien que sepa cómo funciona esto. Tradicionalmente, los psiquiatras podríamos ser quienes prescriben esta clase de tratamientos, pero también se ha utilizado en el campo de la neurología, de la rehabilitación física, entre otras. Es importante mencionar que en nuestro contexto, en México, sí tiene ya un registro sanitario, está avalado el equipo por COFEPRIS, y nosotros particularmente estamos adquiriendo este estimulador. Este es el modelo, digamos, del equipo, el cual ya ha demostrado de manera internacional que es un equipo de estimulación magnética efectiva y que tiene todos los estándares internacionales. ¿Para qué se usa? Nosotros utilizamos en medicina las guías de práctica clínica basadas en evidencia o basadas en consenso científico. Y si nosotros vemos esta guía, la más actual del 2020, que utilizó toda la información de los estudios, vemos una lista de condiciones clínicas, condiciones de dolor, como por ejemplo fibromialgia, cierto tipo de síntomas en trastornos del
movimiento como la enfermedad de Parkinson, la distonía, el temblor esencial, indicaciones para los eventos vasculares cerebrales. Estos infartos cerebrales pueden estimular regiones cerebrales para rehabilitar y ayudar a una recuperación más oportuna de este tejido cerebral. Por otro lado, algunas evidencias no son tan robustas en epilepsia, en esclerosis múltiple, en deterioro cognitivo leve, es decir, antes de la demencia, pero sobre todo en donde definitivamente tenemos el mayor volumen de evidencia es en depresión. El trastorno depresivo mayor y particularmente aquellos trastornos depresivos que no responden a tratamiento. Ya hablaba acerca también del consumo de sustancias, nicotina, alcohol, metanfetaminas. De manera interesante ya comienzan a haber estudios acerca de las adicciones al juego o del juego patológico y vemos otra serie de condiciones implicadas. Pero en realidad lo que tenemos de mayor evidencia sí es para el trastorno obsesivo compulsivo y para el trastorno depresivo mayor. Ya tenemos algunos ensayos clínicos para dejar de fumar, para el trastorno de estrés postraumático y el resto de las condiciones no menos estudiadas. Más bien necesitamos todavía más evidencia de saber qué tan efectivas o qué tan seguras pueden ser. Esto está en inglés, pero lo que dice es que está completamente claro por la FDA, esta agencia de regulación de fármacos y de alimentos en Estados Unidos. La indicación más clara es la depresión resistente a tratamiento, el trastorno obsesivo compulsivo resistente a tratamiento, las migrañas con aura y como tratamiento para dejar de fumar. Donde está la promesa es en el dolor neuropático, en la fibromialgia, en el estrés postraumático y en los eventos vasculares, en los infartos cerebrales. ¿Cómo se ve? Se ve de esta manera, la persona se siente, está despierta, no necesita un ayuno, una preparación especial. Sí es importante preguntarle cómo durmió la noche pasada, cómo es que ha venido teniendo su régimen de tratamiento, se registrarán algunos datos, pero prácticamente lo que hacemos es informarle que vamos a colocar esta bobina encima de su cabeza, que vamos a calibrar el dispositivo, ya que se utiliza una medida específica para cada persona para poder activar las zonas del cerebro. Hablaremos un poco más de eso. Este dispositivo le llamamos coil, la bobina, la que emite este campo electromagnético, se coloca en el sitio deseado. Hay diferentes regiones, no nada más la corteza dorsolateral izquierda, puede ser otras regiones cerebrales. Se coloca específicamente en lugar deseado y después hacemos esta medición. Un primer esfuerzo por que este campo electromagnético estimule las neuronas que hacen el control de la mano del lado contrario. Si estimulamos la corteza del lado izquierdo, se moverá o la intención es mover la mano de la persona del lado derecho. A eso le llamamos el umbral motor. Nosotros tenemos que colocar esta estimulación, esta bobina, cerca de las neuronas que controlan el movimiento de nuestra mano. Y cuando apreciemos que se mueve, que hay un movimiento leve de la mano, significa que es la cantidad de potencia electromagnética que debemos de aplicar sobre el resto de neuronas que nosotros deseemos. De ese número que nosotros obtenemos, el 100% nosotros lo llevamos al 120% de cantidad de potencia suficiente, efectiva para poder mover la mano, es la que utilizamos en la zona del cerebro que deseamos estimular. Para depresión, y hablábamos acerca de depresión resistente al tratamiento, es decir, personas que de verdad han batallado mucho con diferentes tipos de medicamentos y que no han visto los resultados y que de pronto o da la impresión que existe una crítica acerca de la medicina, de la psiquiatría y de cómo estamos tratando a las personas que fallan. Hay personas que fallan 2 o más ensayos o intentos con tratamientos, con medicamentos. Tenemos estos dos estudios. El más antiguo del 2006 que aparece aquí es un estudio muy grande, pero es muy enriquecedor, muy paradigmático para nosotros los psiquiatras, porque ahí vimos que cerca del 30% de las personas va a fallar a responder a un tratamiento. Entonces, comparando ya a estas personas que tienen resistencia a tratamiento,
¿Cómo les va con antidepresivos y cómo les va con estimulación magnética transcraneal? Es importante decir que hay dos conceptos. Uno es la respuesta a tratamiento, es decir, por ejemplo, del 100% de mis síntomas depresivos, si se me quitan el 50% al menos, podríamos hablar burdamente de que respondí a tratamiento. Sigo teniendo síntomas, pero respondí, se me quitaron al menos el 50% del malestar y de los síntomas que tenía. Por otro lado, la remisión es prácticamente estar por arriba o más del 75, 90 o prácticamente el 100% de mis síntomas depresivos se eliminaron por completo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la respuesta a tratamiento, como el 17%, estas personas que ya fallaron los 2 medicamentos, si le damos un tercero, solamente el 17% va a responder, se les va a quitar el 50%. Aquí ya vemos una diferencia muy grande con la estimulación magnética transcraneal, en donde estas personas que ya fallaron a 2 medicamentos, casi la mitad de ellos se les va a quitar la mitad de los síntomas. Ahora, ¿a cuánto se les quita prácticamente todos los síntomas que lleguen a la remisión completa? Podemos ver que después de fallar 2 medicamentos, si me dan un tercero, solo el 14% va a llegar a la remisión de tratamiento, mientras que con la estimulación magnética transcraneal nuevamente duplica la posibilidad de que estas personas alcancen la remisión completa de sus síntomas. Hoy en día sabemos que la depresión la tenemos que tratar y que tenemos que llegar a la remisión. Si la persona sigue teniendo síntomas residuales de la depresión, es más probable que vuelva a tener otro episodio o que no se recupere por completo, que no vuelva a funcionar igual. Las personas suelen decir que sienten que no son las mismas de todas maneras, que algo se perdió dentro de ellas. Entonces, llevarlas a la remisión y que se quiten por completo los síntomas es un objetivo fundamental hoy en día para la práctica clínica en salud mental. Para trastorno obsesivo compulsivo, nuevamente vemos tasa de respuesta y tasas de respuesta parcial. Entonces vemos nuevamente cómo esto no es con fármacos, esto es, digamos, placebo, que es, le ponemos a las personas el sham, es que le ponemos a las personas el dispositivo, pero realmente no lo prendemos, no activamos el dispositivo. Esto nos permite ver una diferencia, digamos, contra placebo. Es decir, que si nosotros encendemos el dispositivo y utilizamos el protocolo adecuado de estimulación, la región del cerebro que queremos estimular, tenemos una diferencia definitiva contra si no encendemos y si no utilizamos el protocolo. Y podemos ver que a medida que van avanzando las semanas de tratamiento, ahorita vamos a ver cómo se ven las semanas de tratamiento, es que va mejorando progresivamente. Parece entonces que a medida que vamos acumulando, por así decirlo, un mayor número de sesiones o de estimulaciones en nuestro cerebro, es que vamos cada vez mejorando más y más y más. Sí tiene un efecto, parece acumulativo. Ahora, en cuestión de efectos secundarios, también hay una gran diferencia contra los tratamientos convencionales. Por ejemplo, de antidepresivos, hay personas que pueden experimentar ansiedad, visión borrosa. Esto, las personas que he atendido saben que siempre digo esto: mareo, boca seca, visión borrosa, dolor de cabeza. Suelen ser leves, suelen ser transitorios también, se suelen tolerar en las primeras semanas. Sin embargo, pues vemos una lista de efectos secundarios que, si comparamos estos mismos con la estimulación magnética transcraneal, la ventaja acá es que no necesita ingresar un medicamento que se distribuye en todo nuestro cuerpo, sino que es muy localizado, es muy específico en qué región del cerebro queremos estimular. Entonces sí puede haber algo de mareo, está reportado, y puede haber algo de dolor de cabeza en el sitio que se está estimulando. Suele ser leve, transitorio, y más bien se siente como si hubiera quedado hipersensible, y suelen responder a cualquier tipo de analgésico convencional, paracetamol tradicional puede dar y aliviar estos síntomas. Ahora, quizás el efecto secundario más temible, por así decirlo, o el que más debemos de cuidar, es el de las convulsiones. Obviamente estamos estimulando el cerebro, puede haber riesgo de convulsiones. Sin embargo, al principio, cuando se aprobó en el 2008, era como mucha la precaución que había sobre prevenir las convulsiones. Este estudio del año pasado junta muchos estudios, casi 500,000 de tratamientos, de sesiones acumuladas, y aquí
aquí compara también los dispositivos, es decir, las marcas del estimulador. Nosotros vamos a adquirir este McVenture, entonces podemos ver la diferencia entre el número de convulsiones que puede llegar a haber con los distintos dispositivos. Pero en general podemos hablar que la tasa general es realmente raro que las personas convulsionen. Sin embargo, su médico tratante siempre tiene que hacer estas preguntas para valorar los factores de riesgo para convulsión. La tasa general, es decir, por cada 10,000 sesiones aplicadas, solamente el 0.31% de las sesiones tuvieron un evento convulsivo. Por cada 1,000 pacientes, solo el 0.71% de ellos llegaron a tener una convulsión. Entonces necesitamos casi 2,000 personas para llegar a tener un evento convulsivo. Lo hace muy seguro y no tenemos que esperarnos hasta que llegue a convulsionar la persona. ¿Cómo vigilamos esto? La persona que está aplicando la estimulación magnética transcraneal está observando todo el tiempo los movimientos de la persona. La persona tiene que estar en reposo, en un sillón cómodo, etcétera. Y la persona que está aplicando la estimulación tiene que observar continuamente movimientos de la mano, del brazo. Y si llega a ocurrir esto, simplemente se retira el dispositivo, se apaga y se suspenden las convulsiones. Suelen ser únicas, autolimitadas, es decir, suelen ser benignas la mayor parte de las veces. Ahora bien, ¿cuántas sesiones tengo que tener, doctor? Hablamos acerca del tratamiento convencional para la depresión mayor. Se hace diario, una vez al día, 5 días de la semana, típicamente de lunes a viernes, durante 6 semanas. Es, digamos, la dificultad que podemos encontrar, que son 30 sesiones el tratamiento. Deben de ser de lunes a viernes, 5 sesiones por semana y tenemos que completar las 6 sesiones. ¿Qué es lo que vemos acá? Cómo van bajando los síntomas de la depresión a medida que van avanzando las semanas de tratamiento. Ese es, digamos, el tratamiento, la forma de tratamiento convencional aprobada por las agencias reguladoras europeas y la FDA en Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día sabemos que estos protocolos pueden durar entre 15 a 35 minutos y hay una forma de poderlo entregar, hoy ya lo sabemos y también ya está aprobado, que se llama Theta Burst, que lo que hace es que estas sesiones duren casi 4 o 5 minutos. Es decir, la persona entra por su propio pie, tiene que tener esta estimulación de 5 o 4 minutos y se va por su propio pie a hacer sus actividades. Esto ayuda mucho para simplificar también la rutina y para ayudarle a los pacientes, que haya más pacientes que puedan utilizar el dispositivo, que no tarde tanto. Ahora, podemos ver que hay también protocolos, ya conocemos algunos ensayos, esto está en estudio, pero puede haber la indicación de protocolos acelerados de tratamiento. Si antes se creía que solamente podíamos dar una estimulación al día por el riesgo de convulsiones, estos nuevos estudios nos indican que no hay más riesgo de convulsión si damos más de una sesión al día. Entonces, por ejemplo, este estudio del 2014 lo que hace es darle varias sesiones en el mismo día, ¿no? Le hace, por ejemplo, puede darle 5 sesiones durante 4 días o 5 días. Hay gente que ha recibido hasta 10 sesiones por cada día y de esta manera parece que tiene un efecto acumulativo, no parece aumentar el riesgo de convulsiones como antes se pensaba. Todavía está en estudio, sin embargo, son opciones que pudiera llegar a ofrecerle o prescribirle su médico tratante. También tenemos este protocolo, el SAINT, que lo que hace es darle estas sesiones durante 5 días. Ya en vez de durar 6 semanas de tratamiento, lo que hace es solo 5 días y se utilizan 10 sesiones cada día de estimulación magnética. ¿Cómo lo hace? Se hace una sesión y luego pasa una hora y a la hora se vuelve a utilizar otra sesión, así hasta completar las 10 sesiones. Este protocolo SAINT, que también se le llama el protocolo de neuromodulación inteligente acelerada de Stanford, se está todavía replicando, todavía sigue en estudio, pero los resultados que han demostrado en solo 5 días definitivamente hace una opción viable o potencial para que nosotros que nos dedicamos a tratar estas condiciones pudiéramos llegar a considerarlo en algunas de las personas que atendemos. En resumen, es una alternativa a los antidepresivos. Esta clase de tratamiento no sustituye a veces a los antidepresivos. Depende mucho de la prescripción que pueda determinar la persona
que lo está tratando. Por ejemplo, no es infrecuente que se utilicen antidepresivos y se utilice estimulación magnética para potenciar el efecto antidepresivo o para ayudar a los síntomas residuales que pueden existir. Se trata de una serie de estímulos magnéticos pulsados al cerebro directamente. Está aprobado por las comisiones europeas, por la FDA y tiene su autorización por COFEPRIS en nuestro país. Es un tratamiento no invasivo, no necesitamos anestesia, no necesitamos pinchar, puncionar a los pacientes, no necesitamos pasarles nada por la vena. Llegan caminando, se van caminando. Se puede usar en entornos ambulatorios. Insisto, las personas llegan, se van, o a lo mejor se pueden quedar para tener varias sesiones a lo largo del día, libre o casi libre de efectos secundarios comunes a los medicamentos antidepresivos, no aumenta de peso, no hay sequedad de boca, no hay disfunción sexual. Esa es una gran diferencia con los antidepresivos. Los efectos secundarios que sí tiene, los más comunes, es dolor de cabeza y náuseas, que ya decíamos que son leves. El más grave, que es convulsiones, ya vimos que realmente es muy infrecuente y que es prevenible para que tomemos precauciones antes de siquiera llegar a dar esta clase de alternativa de tratamiento. Otra de las preocupaciones que suele haber es que si llegaba a tener olvidos, como la terapia electroconvulsiva, en la estimulación magnética transcraneal no hay eventos de amnesia, no hay problemas cognitivos de memoria, atención, concentración. Por el contrario, lo que estamos viendo es que ayuda precisamente a estas funciones mentales y previene el deterioro cognitivo. Puede utilizarse con o sin antidepresivos. Esto será determinado por el médico tratante, como mencionábamos. Esta sesión informativa era principalmente para dar a conocer esta modalidad. Espero que la información haya sido de utilidad. Nosotros estamos en Lázaro Cárdenas, somos una unidad de atención universal especializada. Contamos con grandes colegas, colaboradores, y que seguramente los invitaron a esta sesión informativa del día de hoy. Estos son nuestros teléfonos para consultar cuándo es que ya vamos a tener este dispositivo. Estamos haciendo una lista de espera de personas que estén interesadas o de personas que ya tengan la indicación por parte de sus médicos tratantes, para que en cuanto tengamos el dispositivo, que esperamos sea a principios de septiembre de este mismo año, ya comenzar y programar todas las sesiones. Por su atención, muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta sesión.